episodio número 2405. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la Santa Palabra de Dios. Y en esta ocasión tenemos la lección número 7, a uno de estos mis hermanos pequeños, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 y el versículo 34, Mateo capítulo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 y el versículo 34. De verdad que este es uno de los temas más apasionantes de la Biblia, cómo Dios defiende a los hermanos más pequeños, defiende a los desvalidos, a los pobres, a los menesterosos, a los necesitados. De verdad que me gusta mucho este tema y qué bueno que me tocó a mí. En la semana pasada nuestro hermano Omar Medina estuvo abordando la lección número 6, acumulen tesoros en el cielo, y para esta semana a uno de estos mis hermanos pequeños. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a nuestros oyentes, bendice, oh Dios, a nuestras familias y sobre todo que este estudio del día de hoy durante toda esta semana sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que podamos compartirlo, aplicarlo, vivir, oh Dios, esta gran verdad que necesitamos aplicar a nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada introducción, primero tenemos la parte introductoria del sábado, valga la redundancia. Luego entonces entramos a la parte del domingo. La Biblia habla a menudo de los extranjeros, a veces llamados forasteros, los huérfanos y las viudas. Este grupo puede ser de aquellos a quienes Jesús se refirió, uno de estos mis hermanos pequeños, en Mateo capítulo 25 y el versículo 40. ¿Cómo podemos identificar a estas personas hoy? Los extranjeros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizás a causa de la guerra o el hambre. El equivalente en nuestros días podría ser los millones de refugiados devenidos en indigentes debido a circunstancias en las que no eligieron estar. Los huérfanos son aquellos niños que han perdido a sus padres por guerras, accidentes o enfermedades. Este grupo podría también incluir aquellos cuyos padres están en prisión o ausentes. ¡Qué amplio campo de servicio se expone aquí! Las viudas son las que han perdido a sus cónyuges por la misma causa que los huérfanos. Muchas son cabeza de familia monoparental, mono se refiere a un solo padre en este caso, y las beneficiarias enormemente de la ayuda que la iglesia pueda brindarles. Como veremos en esta semana, ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Gloria sea nuestro Dios por esta parte que nos introduce el sábado, entrando propiamente a lo que tiene que ver con el domingo, la viuda y el ministerio de Jesús. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret, en la tierra o en la región de Galilea. Esta era su ciudad natal, y la gente local ya había oído hablar de su obra y sus milagros. Como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Aunque Jesús no era el rabino oficiante,
el asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las Escrituras. Jesús leyó el famoso texto de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, que de paso se nos invita a compararlo, Isaías 61, 1 y 2, con la lectura para responder a la pregunta de Lucas capítulo 4, del 16 al 19. Luego entonces, como habíamos mencionado, comparar Isaías 61, 1 y 2. Y también se nos invita a leer Lucas capítulo 7, los versículos del 19 al 23, para responder a las siguientes 3 preguntas. Primero, ¿por qué crees que Jesús escogió este pasaje específico? Número 2, ¿por qué en estos versículos de Isaías se consideraban mesiánicos? Y número 3, ¿qué revelan acerca de la obra del Mesías? Vamos a ir a la palabra de Dios, primero a Lucas, capítulo 4, los versículos del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria sea nuestro Dios. Esta es la lectura de Lucas capítulo 4, los versículos del 16 al 19. Ahora veamos Isaías 61, 1 y 2 para compararlo. Isaías 61, capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esa es la lectura de Isaías 61, 1 y 2. Por último, en esta sección, veamos lo que dice Lucas 7, 19 al 23. Lucas capítulo 7, versículos 19 al 23. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Esa fue la lectura de Lucas capítulo 7, los versículos del 19 al 23. Ahora sí respondamos primero a la primera pregunta: ¿por qué crees que Jesús escogió este pasaje específico? Bueno, nada surge o nada sucede por la casualidad. Era la necesidad que ellos tenían. Al igual que hoy en día, Dios nos abre su palabra, nos lleva el mensaje que nosotros necesitamos. Segundo, ¿por qué estos versículos de Isaías se consideraban mesiánicos? Bueno, porque habla de la obra que haría el Mesías de vendar a los cautivos, o sea, vendar a los quebrantados, libertar a los cautivos, de predicar el año agradable de Jehová. Cabe destacar que hay algo que se menciona en Isaías, el capítulo 61, 1 y 2, bueno, en el 2 específicamente, que es el día de la venganza del Dios nuestro, que Jesús omite, porque hay un fenómeno en los profetas que ellos ven eventos de la primera y segunda venida juntos.
En este caso es un evento de la segunda venida. Pero lo interesante es que todo esto es una descripción de la obra que haría el Mesías. Entonces, ¿qué revelan acerca de la obra del Mesías? Revelan que el Mesías vendría en su primera venida específicamente a limpiar a su pueblo, a sanar a su pueblo, a darle ánimo, a darle vida a los muertos, a los quebrantados, darle consuelo, ánimo y esperanza. Como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida, lo que debería servirnos, ¿verdad?, como recordatorio de la importancia de entender realmente la profecía. Bueno, pues la mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías 61, 1 y 2 debió haber sido un verdadero shock. Y no es para menos que alarmarse, diría, porque es que, imagínense, ellos que esperaban un Mesías conquistador y ahora ven un Mesías que en realidad está trabajando con la parte humana, la parte social, la parte de servir a los demás, fue un tremendo shock para ellos. Los pobres generalmente eran menospreciados por funcionarios inescrupulosos, como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Comúnmente se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Nada más lejos de la realidad. Con esta mentalidad, eran pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. Es increíble porque la Biblia en Levítico 19 habla de todas estas leyes que tenían que ver con ayudar al necesitado, y toda la Biblia en sí se hace un énfasis, especialmente en el Antiguo Testamento, en lo que tiene que ver con la justicia social. Sin embargo, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo, como lo demuestra la forma en que Jesús respondió a la pregunta de Juan el Bautista acerca de si él era el Mesías. Hay una cita que se encuentra específicamente en el Deseado de todas las gentes, el capítulo 22, Deseado de todas las gentes, capítulo 22, encarcelamiento y muerte de Juan, donde esta cita menciona lo siguiente: como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupara el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan estaba perplejo y perturbado. Increíble. Aquel que era el precursor de Cristo se confundió también en la interpretación de la época. O sea, como todos estaban comentando lo mismo, él lo investigó, y de hecho él mismo, cuando se le zafó, cuando dijo esa tremenda verdad, esa tremenda profecía acerca de Jesús, cuando lo vio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él ni sabía lo que estaba diciendo porque fue una revelación divina, y obviamente más adelante lo pudieron entender. La religión pura y sin mancha ante el Dios el Padre es la que describe Santiago capítulo 1 versículo 27. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Cómo debería ayudarnos este versículo a establecer nuestras prioridades religiosas? Es sumamente interesante la pregunta, porque Jesús mismo les hizo la parábola de el prójimo o el buen samaritano. Cuando él mencionó esto, él estaba contrastando nada más y nada menos la religiosidad tanto del levita como del sacerdote que fueron y pasaron por ahí
y ninguno estuvo pendiente porque uno subía al templo, otro bajaba del templo, pero todos estaban ensimismados, haciendo lo que ellos entendían que era correcto, pero estaban olvidando la parte práctica, la que teníamos como individuos que servir a los demás. No solamente es una relación unilateral, yendo, ¿verdad?, de forma vertical, adorando a Dios, sino también esto es una adoración horizontal. Durante esta semana vamos a estar viendo diferentes temas, pero realmente desde ya podemos darnos cuenta que esto promete mucho, porque estamos hablando de establecer verdaderas prioridades. La prioridad debe ser servir a Dios y también servir a nuestro prójimo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la vida y el ministerio de Jesús no era simplemente conquistar los romanos, conquistar la parte que tenía que ver con lo bélico. Lo de Jesús era conquistar el corazón, ganar el reino de Dios, o sea, procurar que todos pudieran ser liberados espiritual, físicamente, mentalmente de la carga que les agobiaba. Y qué bueno es que podemos comprobarlo porque está ahí en la santa palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos cada día más y ayúdanos a ser menos religiosos en la parte teórica y más enfocados en servirte a ti, en adorarte y a la vez también en servir a la humanidad, servir a aquellos que nos rodean, no solamente a nuestros amigos y familiares, sino a todos los necesitados. Ayúdanos, oh Dios, para tener esta sensibilidad que necesitamos y cumplir tus mandatos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para este lunes, con la ayuda de nuestro Dios, la provisión de Dios para los pobres, en el marco de esta lección número 7, a uno de estos mis hermanos pequeños, con el texto a memorizar de Mateo capítulo 25 y el versículo 34. Mateo capítulo 25, el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 25 y el versículo 34. Increíble cómo esta lección se presenta, cómo hemos estado avanzando. Recuerden que estamos interesados no solamente en llegar hasta ustedes, también queremos que ustedes puedan llegar hasta nosotros. De manera que si usted desea compartir su audio, un testimonio o alguna inquietud, algún comentario, lo que sea que quiera compartir con nosotros, con este ministerio Audios de Bendición y además con Radio Oasis de Esperanza, lo puede hacer vía WhatsApp. En el caso del ministerio Audios de Bendición, el WhatsApp es el de Omar Medina, 484-838-8989. Repito, 484-838-8989. En el caso de la Radio Oasis de Esperanza, es el 203-302-0397. 203-302-0397. Seguimos trabajando, sirviendo al Señor en estos ministerios, tanto en la Radio Oasis de Esperanza como también en Audios de Bendición. Invitamos a nuestros amigos, a nuestros hermanos para que compartan con todas las personas que ustedes puedan. Hay diferentes plataformas. Nos pueden escuchar a través de TuneIn Radio. Esa es una radio que usted puede descargar. Muchísimas personas la tienen. Hay una situación que en la región fuera de Estados Unidos
no se reproduce, pero igual tienen las aplicaciones para escuchar la radio. También tienen lo que tiene que ver con la página principal, radioacidesperanza.org. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.